Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad desde El Mostrador. Estos son los titulares de hoy, 3 de julio. La ministra del Interior, Carolina Toá, calificó de paradójico el recurso de protección anunciado por parte de la bancada del PPD y diputados independientes para detener el alza de las cuentas de la luz. Según Toá, es paradójico dado que el proyecto fue aprobado por los propios parlamentarios. Esto no es solo un recurso contra una iniciativa del gobierno, es un recurso contra una ley que este mismo Parlamento aprobó hace muy corto tiempo y que fue una respuesta transversal a un problema inminente que era el alza de las cuentas de la luz, dijo la ministra. Según los parlamentarios que presentarán el recurso, busca suspender transitoriamente el aumento de la tarifa eléctrica mientras se busca una solución. Los gremios que agrupan tanto a las compañías eléctricas como a las empresas de mayor consumo del sistema, entre ellas las mineras, levantaron alertas frente a los mecanismos de financiamiento del proyecto de ley que anunció el gobierno para triplicar la cobertura del subsidio por el alza de las tarifas eléctricas. Desde el gobierno explicaron que la iniciativa apunta a conseguir recursos con los que el subsidio se podría fortalecer para llegar de 1,5 millones a 4,7 millones de hogares, es decir, a unas 10 millones de personas. Diputados de Renovación Nacional, integrantes de la Comisión de Seguridad, expresaron su profunda preocupación ante lo sucedido en Lampa y Ovalle, en donde quedaron al descubierto asesinatos de testigos protegidos del Ministerio Público. Los parlamentarios exigen respuestas y medidas urgentes para mejorar el sistema de protección de testigos. El primer hecho quedó al descubierto la madrugada del 5 de junio en el sector Los Chevers, en Lampa, cuando se encontraron dos cuerpos sin vida, ambos de sexo masculino y de alrededor de 20 años, en un sitio de Riazo con más de 6 heridas de bala en la cabeza y el torso. Las víctimas fueron identificadas como Junior y Clivert, dos jóvenes venezolanos que, según confirmó T13, colaboraban con la Fiscalía como testigos protegidos en una investigación reservada sobre crimen organizado relacionada con el Tren de Aragua. Pero lo sucedido en Lampa no es un caso aislado. En abril de este año en Ovalle, una joven de origen venezolano también fue asesinada por colaborar con la justicia en una investigación relacionada con el Tren de Aragua. Sin embargo, desde el Ministerio Público insisten en que estos trágicos eventos son excepcionales. Para los parlamentarios es fundamental conocer las fallas en el sistema de protección de testigos, con la finalidad de proponer mejoras que garanticen la seguridad de aquellos que colaboran con la justicia. El senador Iván Flores ofició al gobierno reiterando la urgente necesidad de asignar recursos para el programa de testigos protegidos. El gobierno prefirió extender por una semana más la discusión de la reforma previsional en la Comisión del Trabajo del Senado, de manera de permitir que la mesa técnica concluya su labor. La medida cambia lo anunciado inicialmente por la ministra del Trabajo, Janet Jara, que consideró votar la idea de legislar la reforma durante esta semana, bajo la urgencia de discusión inmediata. Sin embargo, se hizo una renovación de la suma urgencia del proyecto sin reemplazar su estatus de discusión inmediata, lo que implica que la Comisión del Trabajo tendrá otros 15 días para despachar el texto. Con todo, el trabajo legislativo ha estado trabado ante la celeridad que le dio el Ejecutivo y los argumentos de la oposición apuntan a que aún no terminan de trabajar con el comité de expertos convocado para asesorar el proyecto y así lograr acuerdos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, confirmó la negativa del gobierno a reacondicionar el centro penitenciario Punta Peuco para albergar internas embarazadas o con hijos. Esta determinación fue comunicada a través de un oficio dirigido a la Cámara de Diputadas y Diputados en respuesta a solicitudes impulsadas por miembros del Partido Comunista, Socialista y Liberales para cerrar el recinto y trasladar a sus internos a penales comunes, donde también se planteó la reutilización de la penitenciaria ubicada en Tiltil. En Punta Peuco cumplen condena miembros de las Fuerzas Armadas en retiro y ex agentes del Estado condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. El ministro Cordero explicó que la decisión se fundamenta en la crítica situación que enfrentan los establecimientos penitenciarios en todo el país. Además, el oficio señala que la ubicación geográfica de Punta Peuco no lo convierte en un lugar adecuado para la custodia de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. Según el ministro, es un problema en general de sobrepoblación y por lo tanto nosotros no podemos prescindir de ese penal.
Más de 200 candidatos de diversos partidos renunciaron a participar en la segunda vuelta de las elecciones francesas del domingo con el fin de evitar la dispersión de votos y así intentar evitar que la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen consiga la mayoría absoluta luego del triunfo de este domingo recién pasado. De esta forma se registraron 218 renuncias, lo que reduce a 91 las competiciones con 3 candidatos en las 502 circunscripciones que resta por definir este domingo. La gran mayoría de las renuncias fue de candidatos del Nuevo Frente Popular de Izquierda y de Juntos por la República, la alianza de centro-derecha del presidente Emmanuel Macron, con el fin de dejar a solo un rival frente al aspirante ultraderechista al escaño en cada una de esas circunscripciones y así evitar que el partido de Le Pen obtenga la mayoría absoluta el próximo domingo. Sin embargo, la duda de los analistas se planteó sobre la eficacia de pedir a los votantes de quienes se retiran que apoyen a otro candidato de ideologías muy distintas. Mientras tanto, Marine Le Pen insistió hoy en la necesidad de que su formación logre la mayoría absoluta para poder aplicar con libertad su programa de gobierno. El expresidente estadounidense Barack Obama compartió en privado con personas cercanas su preocupación por la carrera electoral de Joe Biden, que tras el debate del jueves se ha vuelto aún más complicada, según informó The Washington Post. El expresidente ha albergado durante mucho tiempo algunas preocupaciones acerca de que su partido pueda derrotar al republicano Donald Trump, advirtiendo repetidamente a Biden en los últimos meses sobre lo difícil que será ganar la reelección. Y como siempre te voy a recomendar 2 artículos de la portada de hoy del Mostrador. Entre gallos y medianoche, diputados oficialistas buscaron reponer de facto el voto voluntario. La indicación de la Cámara para eliminar la multa, en teoría, era un cambio al sistema político, ya que en términos prácticos equivalía al regreso del voto voluntario por no tener castigo la abstención de concurrir a las urnas para las elecciones de octubre. Este importantísimo artículo en la portada del Mostrador. Y el segundo, las drásticas sanciones a los reos que se amotinaron en la cárcel de alta seguridad por la periodista Jimena Astudillo. En 4 informes enviados a los tribunales en los que los reos venezolanos tienen causas pendientes y a los que tuvo acceso el Mostrador, Gendarmería detalló el nivel de violencia empleado por los delincuentes, a los que se pudo contener con medidas extremas como la sujeción de pies y manos. Y ahora vamos al Mostrador Mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UF es de 37.583.12, la UTM 65.770, el precio del dólar observado 946.99, el euro 1.017.18, el índice de precios al consumidor es de 0,3%, la tasa de política monetaria está en 5.75%, la Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo ayer registró un valor de 6.385.39, lo que significó una variación negativa de un 0.34%. Y te invito a que te suscribas al canal del Mostrador Podcast en YouTube, ya que actives las notificaciones de nuestro contenido para que no te pierdas de nuestras entrevistas y programas. Soy Alejandro Repenín, que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl, el poder de la transparencia.